Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es el Rey va Desnudo a fondo. No escuchaste nada. No quiere decir que se haya ido el sonido, quiere decir que te envíe un mensaje subliminal. Vamos a hablar de eso porque la forma en que han cambiado los mensajes subliminales desde que los inventaron y desde que yo tengo más o menos idea de que existen, me resulta totalmente alucinante. Antes quienes hablaban o vendían la idea de los mensajes subliminales se centraban en decirte que los malvados de este mundo, los que tú elijas en tu conspiranoia del día, te manipulan con mensajes que no puedes percibir conscientemente, pero que te fuerzan a actuar como si fueras un títere que no ve los hilos que lo mueven. El miedo que provoca esta idea se vuelve, por supuesto, el mayor aliciente para prestarles atención a quienes venden esta idea. Ya volveremos al asunto del miedo. Pero ahora nos dicen los negociantes del embuste en las redes, los mensajes subliminales nos permiten hacer realidad nuestros deseos mediante un doble truco de magia. Usando, por ejemplo, audios de 8 horas que afirman, aseguran y prometen que contienen mensajes que tú no puedes oír, pero que tu subconsciente, sea lo que sea eso, sí escucha y atiende. Gracias a eso, tú vas a conseguir un mejor trabajo, incrementar tu estatura, potenciar tu belleza, conseguir una piel más clara, obtener dinero con solo pestañear y ligar más que Elvis Presley. Estos presuntos mensajes subliminales te preparan, y de verdad es aterrador que algunas personas lo crean con toda sinceridad y paguen por ello, a manifestar tus deseos y aspiraciones. Esa manifestación se supone que es la clave para que uses a tu favor la ley de la atracción, un invento de principios del siglo XIX que adquirió un nuevo impulso con la película y libro El Secreto, del que ya hicimos un amplio vídeo en 2023 y que te invito a que veas. La idea básica de esta ley de la atracción es que basta desear algo con suficiente intensidad de la manera correcta, siguiendo el ritual adecuado y manifestarlo. Esto quiere decir repetirlo, sea verbalmente o por escrito, muchas veces, y esto hará que de modo absolutamente sobrenatural el deseo se vuelva realidad. Es magia. Es una forma de magia primitiva cuya creencia se apuntala con el mero azar. Si una persona quiere un empleo mejor y lo manifiesta, y al paso de un tiempo obtiene dicho empleo y lo publica en un video en las redes, esto se toma como una prueba de que toda esa superstición funciona, aunque nadie se ponga a ver a los miles y miles de personas que han perdido el tiempo manifestando y hasta pagándoles a coaches manifestatorios y que no han conseguido absolutamente nada. No hay prueba alguna de que la ley de la atracción sea algo real, ni que las manifestaciones provoquen que el universo te haga caso y cumpla tus deseos cual genio de la lámpara. Pero tampoco existen los mensajes subliminales. Hablemos de estos últimos. Todo el mundo conoce la historia. Se supone que una vez en quién sabe dónde, quién sabe quién hizo un experimento en quién sabe qué cine, en el que de cuando en cuando introdujo un cuadro en medio de quién sabe qué película, diciéndole a la gente que tomara Coca-Cola o que tenía sed o que comprara palomitas o algo así. Y lo apasionante es que como resultado, los asistentes al cine salieron supuestamente como enloquecidos en el intermedio a beber como camellos y a comer como náufragos. A eso se le llamó mensaje subliminal, porque se dice el mensaje estaba por debajo del umbral de percepción de la gente, y umbral en latín se llama limen. Nuestros sistemas de percepción, tacto, oído, equilibrio, vista, gusto, olfato y otros, solo reaccionan a estímulos que tengan ciertas características y cierta potencia. El punto a partir del cual, por ejemplo, percibimos una imagen. Un estudio de científicos del Instituto de Massachusetts de Tecnología, el famoso MIT, realizado en 2014, demostró que podemos ver e identificar una imagen que dure solo 13 milisegundos. Si una imagen se nos proyecta durante menos tiempo, ya no la vemos ni la registramos. Ese sería el umbral de la percepción visual. Según esta historia, el público del cine no percibía conscientemente el mensaje, pero este afectaba a ese cerebro fantasma que se supone que tenemos y que es el subconsciente mangoneándolo a placer. A mí siempre me ha admirado que ninguna lesión cerebral de las que ha registrado la medicina se haya afectado solamente el subconsciente de la víctima. Es decir, se supone que el subconsciente está por allí, en el cerebro, dentro de nuestra cabeza, pero es invulnerable como Superman. Hay lesiones que afectan a la vista, que también está allí, o a la audición, la capacidad del lenguaje, la capacidad cognitiva, la memoria. Pero cuando alguien sufre un problema cerebral, nunca se lesiona únicamente el subconsciente.
Como tantas cosas maravillosas, asombrosas, misteriosas y ciertamente amenazantes de las que vive tanto artista del cuento, todo el asunto de los mensajes subliminales es mentira. Peor aún, es un embuste. James Vicary era un asesor publicitario necesitado de más clientes y más dinero y cuyo negocio estaba pasando por serios problemas económicos. Y un día llamó a la prensa y contó lo siguiente. Había hecho un apasionante experimento en Fort Lee, Nueva Jersey. Según este relato, en el verano de 1957, durante la película Picnic, puso una máquina que disparaba cada 5 segundos 2 mensajes que solo aparecían en pantalla un 3 milésimo de segundo. Las 2 frases eran: tome Coca-Cola y tiene hambre, coma palomitas de maíz. Según Vicary, el resultado de 6 semanas de experimento fue que se produjo un aumento del 18,1% en las ventas de Coca-Cola y un asombroso 57,8% en las ventas de palomitas de maíz del establecimiento. Estos resultados, publicados por la prensa, obviamente llamaron la atención tanto de publicistas como de psicólogos que se interesaron por averiguar más profundamente de qué iba el tema. James Vicary inventó así la frase publicidad subliminal y se puso a ganar dinero como investigador, hoy estamos de comillas, mientras que sus afirmaciones provocaban un ataque de pánico en los Estados Unidos, sobre todo porque algunos publicistas intentaron usar esa publicidad subliminal por si funcionaba. Y funcionara o no, dicha publicidad fue considerada inaceptable y prohibida por el gobierno de Estados Unidos y por otros gobiernos por todo el mundo a lo largo de los años. Ese mismo 1957, un periodista y conspiranoico profesional llamado Vance Packard escribía el libro The Hidden Persuaders, Los Persuasores Ocultos, en el que advertía de los peligros de la publicidad y el cual la prensa relacionó con el cuento de Vicary, aunque no lo incluía porque simplemente había ocurrido al mismo tiempo que se publicaba el libro. El libro de Packard resultó también interesante al provocar a su vez miedo a la manipulación no percibida y pasó a ser estudiado en numerosas universidades, con lo que la leyenda despegaba. Vance Packard, por cierto, fue el promotor en 1960 del mito de la obsolescencia planeada o planificada, del cual también ya hemos hablado aquí. Pero en 1962, cuando Vicary ya llevaba 5 años con su negocio, un investigador de verdad, el presidente de la Psychological Corporation, una institución privada de investigación, el doctor Henry Link, retó a Vicary a replicar el experimento, a lo cual Vicary se vio más bien obligado. A regañadientes se repitió el experimento bajo controles y resultó, oh sorpresa, que no hubo ningún cambio en las ventas de refrescos ni de palomitas de maíz en el cine. Vicary finalmente confesó que en realidad se había inventado los resultados porque sonaban interesantes. Mientras que la gente más inteligente ha llegado a creer que Vicary ni siquiera hizo el experimento del cine de Fort Lee, sencillamente se inventó toda la historia. Otros muchos experimentos conducidos desde entonces, incluso por la televisión canadiense, demostraron lo mismo una y otra vez. La afirmación de Vicary era un cuento, un bulo, un invento, una patraña. Pero por supuesto los medios de comunicación que dedicaron largos artículos a la publicidad subliminal y los grandes expertos que disertaron largo y tendido sobre la publicidad subliminal no le dieron ninguna importancia a estas demostraciones ni a la confesión de Vicary. Así, la mayoría de la gente ni siquiera ha tenido oportunidad de enterarse de que todo es un cuento. La leyenda de la publicidad subliminal sigue viva entre nosotros y a punto de cumplir medio siglo gozando de buena salud. Vamos a 1973, cuando un tal doctor Wilson Bryan Key fue aún más allá. Al parecer, el pobre hombre era presa de una obsesión sexual adolescente urgida de tratamiento y empezó a ver sugerencias e imágenes sexuales en los lugares más raros del mundo. Los hielos de un anuncio de un licor, según la afiebrada imaginación de Key, deletreaban la palabra sex. Allá escondida, hasta abajo, cerca del fondo del vaso, la pata delantera del camello que se usaba antes para anunciar los cigarrillos Camel era en realidad un individuo con una notable erección. Los agujeritos de las galletas saladas Ritz decían sex. Y en el plato de almejas de un anuncio de un menú de la cadena Howard Johnson's, el calenturiento Key logró discernir toda una orgía. Vamos, ni Freud. Como algún crítico señalaba en las pruebas psicológicas de manchas amorfas, como las Rorschach, Wilson Key solo veía sexo, sexo y más sexo. La teoría de Key era todavía más descabellada que la de Vicary. Decía que los espectadores podían percibir esos mensajes ocultos, que en realidad solo estaban en su cabeza,
sin usar la razón. Así enlazarían el sexo con tales productos y como robots de cuento malo, muy malo, comprarían tales productos en cantidades industriales. Mientras se ocupaba de tan sesudas cuanto hiperhormonadas disquisiciones, el pobre Wilson King no alcanzó a darse cuenta de que el 100% de los anunciantes prefieren relacionar el sexo con sus productos de la manera más directa, obvia y supraliminal, incluso lindando frecuentemente con el mal gusto o con el ridículo. Si no fuera así, no habría tantas chicas guapas, ligeras de ropa y sugerentes anunciando tantas cosas que no tienen nada que ver con el sexo. Lo raro es que aquí, por ver orgías en platos de almejas, no veía los anuncios pletóricos de sexo bastante explícito. Los publicistas pronto descubrieron que la publicidad subliminal no servía para nada y los psicólogos y sus estudios determinaron a ciencia cierta que, por un lado, era poco lo que la gente percibía realmente de los mensajes subliminales. O sea, el subconsciente no hacía acto de presencia. Y en segundo lugar, que dichos mensajes no tenían ningún efecto mágico en la conducta, mucho menos el de atacar a don subconsciente y hacer que las personas fueran títeres sin voluntad, que era la más dura de las afirmaciones de estos personajes. Claro que hay percepción subliminal, es decir, percepción que registra nuestros sentidos pero de la que no estamos conscientes. Esto no quiere decir que le esté registrando vigilante el misterioso subconsciente. Por ejemplo, tu sentido del tacto está percibiendo en este momento las sensaciones que te producen la ropa, los zapatos, el reloj o los anillos y brazaletes que puedas estar usando. Pero estabas distraído de esos estímulos hasta este momento, cuando al escucharme hablar de ellos les empezaste a prestar atención. Así que sí, hay alguna percepción subliminal, pero lo que no existe es la persuasión subliminal, es decir, la mágica capacidad de que los estímulos subliminales vayan directamente a don subconsciente, como afirman los vendedores de este milagro. Menos es verdad que tales mensajes impacten poderosamente a cada uno de nosotros, cambiándonos las ideas y la conducta para hacer lo que nos digan los anunciantes. Los fanáticos religiosos, en particular los estadounidenses que se empeñan en ser especialmente folclóricos, se agarraron del cuento subliminal, de su odio por el rock y de una práctica surgida en tiempos de los Beatles, cuando a alguien se le ocurrió reproducir un disco en sentido contrario, hazaña que se podía hacer muy fácil con los antiguos discos de vinilo para encontrar datos que confirmaran o negaran que Paul McCartney había muerto. Leyenda urbana de lo más divertida que todavía hay tontos que creen. Los fundamentalistas estadounidenses y sus clones por todo el mundo se empezaron a imaginar que el cerebro humano podía mágicamente entender lo que decían los discos al revés, interpretándolo correctamente y procediendo entonces a obedecerlo sin chistar, convirtiendo así a los jóvenes en esclavos mentales de AC/DC, Metallica, Ozzy Osbourne, los Beatles, los Rolling Stones o Ricky Martin, en vez de ser buenos esclavos mentales, no sé, de Donald Trump o de MAGA. En las propias palabras de una de estas agrupaciones integristas, los mensajes subliminales son una especie de hipnotismo o lavado cerebral que penetra sin permiso en nuestras mentes, infiltra datos en ellas y puede ser factor de cambio en la conducta de los receptores. ¿Cómo lo saben? Bueno, no lo dicen. ¿Pueden probarlo? Por supuesto que no. Pero sirve para asustar a los fieles y de eso se trata. Los cónclaves de religionistas primitivos se llenaron de gente escuchando de atrás para adelante los discos que oían sus hijos e imaginándose frases, del mismo modo en que los chifladitos que hacen psicofonías, que ahora ya no están tan de moda, escuchan palabras donde la gente normal no escucha nada o ven en manchas en la pared imágenes misteriosas. La antigua Fundación Misericordia Divina de Berazategui, Argentina, algún día afirmó que la canción La Vida Loca de Ricky Martin, y por eso hablábamos de él, escuchada al revés decía repetidamente sexo con María, lo cual tomarlo religiosamente requiere un montón de imaginación. Pero hoy en día, la Fundación Jesús de la Misericordia ofrece como parte de su catálogo comercial títulos de libros apasionantes como Mensajes Subliminales, sobre mensajes perversos que se ocultan en la música, películas, dibujos animados, videojuegos y demás. Peligros del satanismo, el rock and roll y sus mensajes subliminales, cuyo título pues es autoexplicativo, y la música satánica, donde varios autores nos explican los mensajes transmitidos de una manera subliminal, que tienen un contenido muy variado, la perversión sexual en todas sus formas, el impulso a la rebelión contra el orden establecido, la iniciación al suicidio, a la violencia, la consagración a Satanás,
Y por supuesto llevamos 70 años escuchando rock sin que le pase nada de eso, salvo a los que ya tienen problemas psicológicos absolutamente sin relación con la música. Otros negociantes decidieron también, con base en absolutamente nada, que los mensajes se entrarían mejor al misterioso y huidizo señor subconsciente cuando estamos dormidos, que es en realidad cuando los umbrales de percepción están elevados. Es por eso que se necesita un ruido, una luz o un impacto intensos para despertarnos. Así que inundaron el mercado con cintas para aprender mientras duerme. ¿Aprender qué? Sobre todo idiomas, pero también cosas muy deseables, como estas que hemos visto en los últimos días en YouTube. Volverse invencible. ¡Wow! Aprender a mejorar su vida así en abstracto, o como lo puede usted ver aquí, reprogramarse por completo. ¿Hay estudios al respecto? Claro que los hay. Y lo que nos dicen es que cuando mucho lo que oímos cuando nos estamos quedando dormidos ayuda a la consolidación de memorias, pero que aprender un idioma o cualquier otro grupo complejo de información no es posible. Ya, lo de volverse invencible. Lo que ofrecen estas personas es darte algo a cambio de nada o de muy poco. Es decir, que aprendas sin realizar el esfuerzo real de aprender, magia pura. Por supuesto que nadie en el mundo ha aprendido nunca otro idioma con tales cintas subliminales mientras duerme, lo cual no ha impedido que el negocio siga y los vídeos de consiga usted tal o cual hazaña mientras duerme tengan cientos de miles o incluso millones de visualizaciones. Que usted no aprende nada, pero el productor aprende que su cuenta bancaria crece con la publicidad de sus vídeos. Durante el clímax del New Age a fines del siglo pasado y principios de este, se empezaron a producir grandes cantidades de cintas de audio con mensajes subliminales en los que supuestamente detrás de la música o el ruido blanco que se grababa había sugerencias subliminales que le servirían a la gente para ser más felices, mejores personas, mejores profesionales, mejores padres, aprender corte y confección, física de partículas, esquí de alto riesgo, budismo y N mil promesas más, además de transmitirle paz interior, tranquilidad, seguridad en sí mismo y todas esas cosas que son la columna vertebral de los cuentos de la autoayuda que solo ayuda a los que venden autoayuda. Pero esta moda pasó. Así que desde principios de la década de 2020 se vio sustituida por la mezcolanza de la que hablábamos al principio. Videos que se llaman subliminales. Así, un adjetivo suelto sin sustantivo. Hemos hecho subliminales para que tú manifiestes tus deseos y hagas magia. O para programarse según la programación neurolingüística, otra industria absolutamente fantasiosa que inventaron en la década de 1970 dos profesionales de la autoayuda, claro, que carecían totalmente de conocimientos sobre neurología o sobre lingüística, Richard Bandler y Don Grinder, un par de pillos. Se van concatenando así distintas creencias carentes totalmente de base, inventadas por gente totalmente distinta, pero que se refuerzan mutuamente y lo peor, hacen que la gente que no tiene información se cree la idea de que forman un todo coherente. Y es que, hay que decirlo de nuevo, la promesa que hacen es enormemente atractiva. Es la misma que han ofrecido todos los estafadores y brujos y adivinos a lo largo de toda la historia humana. Dinero a manos llenas como para comprar a Elon Musk 2 veces. Milagros maravillosos. Desarrollar todo el potencial que uno cree que tiene sin siquiera suponer que igual se sobrevalora un poquitín, aunque en realidad lo hacemos todos. Acabar con la inseguridad, ser hermosa e irresistible. Y mire, estos son 500 subliminales en uno que al pobre sublimizador le tomó 2 semanas hacerlo. Y dicho esto, ¿de verdad toma tanto tiempo hacer estos subliminales sin sustantivo? No, nada de tiempo. Ni 2 semanas ni 2 horas. Porque todavía si uno escucha un audio de aprenda finlandés mientras duerme, tiene material grabado con voces diciendo frases en finlandés y luego traducidas al español. En cambio, los subliminales de manifestación solo tienen música, largos trozos de horas de música de stock, de archivo, de algún servicio libre de derechos como el que usamos en este canal para nuestra música, o demos de algún instrumento y algunos trozos de vídeo igualmente sacado de archivos. Como este fragmento del minuto 16 de este vídeo, fragmento que está etiquetado como tu subconsciente comienza a reprogramarse.
¿Oye usted el mensaje? A ver, con más atención, venga. Claro, no se oye nada más que esa música de archivo. ¿Por qué? No, hombre, es lógico. El mensaje es subliminal, así que está por debajo del umbral de su percepción. Ni lo busque. La autora del vídeo, que vive de esto y vive mejor que usted y yo, dice que grabó subliminalmente 40 frases como estas, que no repito porque no sé cómo se pronuncia la arroba, pero también otras como recibo buenas noticias constantemente o la vida me ama, que subliminalmente se graba diciendo... supongamos que las grabó y luego las reprodujo en este vídeo a un volumen tan bajo que no se oyen. Quizá esto le tome unos minutos más, unos 20 minutos más, y eso sí, porque no podía faltar, se hace manipulando por medio de su conciencia supraaumentada con turbo subliminal el campo cuántico. Inevitable. Mire, todo esto da igual, porque no va a provocar que todo el universo salga a favor de usted, que ya sé que le gustaría y a mí también, pero la esperanza no es una estrategia para llevar adelante nuestra vida. ¿Puede haber mejor negocio? Imágenes de archivo, música de archivo, la afirmación de que le están reprogramando el subconsciente, la promesa de que verá resultados en 24 horas y vengan 700,000 visualizaciones, aunque en las instrucciones del vídeo diga que tiene que comerse este vídeo durante 21 días. ¿Y lo de las 24 horas? Pero el punto es este. ¿No cree usted que si esto funcionara, no lo estarían usando millones de personas? ¿No lo estarían usando personas como la dama, por decir algo, que dice llevar 20 años enseñando a la gente a ser millonarios? ¿O no lo usaría este caballero en lugar de tener una tienda virtual donde vende meditaciones a 15 euros? Por no preguntar cómo no lo usan atletas como Dembélé o Jokic, Aitana Bonmatí o Carlitos Alcaraz, en lugar de matarse entrenando y perfeccionando su técnica, como los vemos hacerlo. O científicos de primer nivel, como los que ganan el Nobel después de quemarse las pestañas estudiando toda la vida, con sueldos además bajísimos. Un embuste envuelto en otro embuste, vendido a través de un tercer embuste para sacarle dinero a la gente más vulnerable, más necesitada, ya sea en lo económico, en lo psicológico, en lo social, con promesas que nunca se cumplen porque no pueden cumplirse. Pregúntele usted a las personas que conoce si creen o no en los mensajes subliminales o en los subliminales a secas para la manifestación de la ley de la atracción. Si creen en la publicidad y la manipulación subliminal, si sienten que están siendo víctimas de ella. Si responden que sí a cualquiera de estas preguntas, es hora de que vean quizás este vídeo y así ayudemos todos a que disminuya, aunque sea un poco, la fuerza de la mentira y el engaño que ciertamente no son subliminales. Hay que levantar la voz contra los estafadores místicos. ¿No cree usted?